esta semana, sobre el fin de la semana, apareció una carta de los infectólogos, muchos de ellos que asesoran al presidente de la República, otros no. Muy impactante en cuanto a lo que marca. Ustedes la están viendo aquí, ya voy a hablar con la doctora Gentile, pero tiene un párrafo que me parece de enorme importancia. Le pido a Eugenio Pajeto, el director, que nos detengamos acá. Dice así: un factor decisivo en la lucha contra la pandemia ha sido la cooperación entre gobernantes de distinta pertenencia partidaria. Vemos con preocupación el riesgo de que las diferencias políticas comiencen a enturbiar la política sanitaria, situación que pondría en grave riesgo la respuesta a la pandemia. El virus no es oficialista ni opositor, la estrategia sanitaria para enfrentarlo tampoco. Doctora Gentile, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson? Buenas noches. Bueno, impactante la carta. La impresión que surge, es una carta muy significante, es que en ustedes hay preocupación por el presente y el futuro. Sí, obviamente hay preocupación, y esta carta fue una instancia de reflexión y de decir, bueno, a ver, pensemos todos cómo tenemos que transitar esta parte que nos queda por delante, precisamente esperando una vacuna. Porque, primero de todo, la aparición de la vacuna en abril o marzo, abril, no va a solucionar mágicamente todo, sí, porque evidentemente va a vacunarse escalonadamente, claro. y lentamente se va a ir logrando mejores coberturas, no solo en Argentina, en el mundo. Es muy Es decir, importante no hay esto que usted dice, es muy importante, como usted dice, como mensaje, para que se sepa manejar la dinámica de las expectativas, la ansiedad y la demanda de la gente, ¿no? Exactamente, no es mágico, porque uno va a trabajar primero con un grupo de gente que posiblemente sean trabajadores de salud, esenciales, factores de riesgo, adultos mayores, pero evidentemente, yo esto lo comenté hace bastante, el virus está entre nosotros, hay que aprender a convivir con ese virus. Y eso se hace con protocolos específicos que nos permitan desarrollar actividades, respetando todo lo que vinimos hablando, para poder pasar de fases y poder lograr una cierta normalidad a medida que cada vez vayamos vacunando más. Doctora, está claro, y ustedes lo dicen con todas las letras, no tiene eufemismo la carta. Habla de todo el problema que representa la división política para enfrentar esto. Así es muy importante, porque tenemos que estar unidos y pensar juntos la mejor forma de enfrentar la situación. Cuando uno piensa, bueno, la cuarentena es una estrategia que de ninguna forma funciona por sí misma si uno no lo acompaña de dos cosas importantes, como son preparar camas de terapia, todo lo que es el sistema de salud, perfecto, pero también un fuerte programa de atención primaria con detección de casos, rastreo de contactos y diagnóstico oportuno. Entonces, ambas cosas se tienen que dar, y esto se viene repitiendo permanentemente para entender que una cuarentena es una herramienta, pero que tiene una serie de efectos que se tienen que cumplir, porque solo con quedarme adentro no funciona. Es muy importante esto que usted dice, doctor, y usted lo sabe, lo hemos hablado, esta es la principal crítica que yo le hago al gobierno. Ustedes observan que hoy, cuando se produce esta politización de esto desde la provincia a criticarle a la ciudad de Buenos Aires y de la nación, eso es un problema para enfrentar lo que resta, que no es fácil. Bueno, en general es un llamado general, porque podemos ver una situación o luego podremos ver otra en otras jurisdicciones. En este momento la zona metropolitana está muy estable y con tendencia descendente, a lo cual no digo que no preocupe, pero estamos mucho más tranquilos. El resto del país, la pandemia se ha federalizado. Si uno mira el mapa de Argentina, recuerda los mapas de mayo, junio, era la gran concentración en la zona metropolitana, el resto blanco. Ahora es al revés. Uno tiene muchas provincias que están realmente muy complicadas, con curva ascendente de casos,
Y es importante trabajar todos juntos, escuchar, para precisamente enfrentar situaciones de mucho riesgo para nuestra gente. Correcto. Usted acaba de decir algo, insisto, siempre lo que le dice la doctora Gentile es importante. Lo voy subrayando. Acaba de decir, no se podía pensar en algo que tuviera que ver con la gente adentro 6 meses, porque no aguanta eso. Es decir, qué importante esto, porque efectivamente hay una necesidad de cumplimiento máximo de la gente en el contexto de una conjunción de hartazgo, enojo, rebeldía, frustración, necesidades, que lleva a la gente a confundir eso con el no cumplimiento de las normas. Claro, tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? Cada uno tiene que hacer una parte. Una responsabilidad individual que es fundamental, porque uno puede protocolizar actividades, pero luego si no se cumplen adecuadamente, evidentemente esos protocolos no están funcionando, y tenemos que trabajar mucho para hacer entender. Sobre todo, a veces, adultos mayores son más conscientes. A veces, en los chicos más jóvenes, tampoco hacer entender la importancia de ser solidarios, de entender que si uno cumple con todo lo que estamos hablando, del distanciamiento, de respetar los protocolos, protegemos también a los otros que no la pueden pasar tan bien, ¿no es cierto? Tiene que haber una solidaridad muy importante para poder mirar hacia adelante y esperar el horizonte del año que viene. Doctora, ¿cómo viven ustedes? Porque hay muchos sectores críticos de los infectólogos, usted lo habrá escuchado, que dicen, bueno, esto es culpa de los infectólogos que le dijeron al gobierno que había que cerrar absolutamente todo y se equivocaron. ¿Cómo lo viven? En realidad, usted sabe muy bien que el grupo de infectólogos es un grupo asesor. Nosotros no somos funcionarios ni tenemos una responsabilidad ejecutiva. Lo que sí ayudamos, colaboramos, analizamos, miramos los indicadores. Recordemos cómo estábamos en marzo y abril, ¿no es cierto? Donde nadie sabía que era un RO, nadie sabía lo que era una duplicación de casos, no había indicadores armados, se trabajó para armar fases, para ir viendo cómo uno podía transitar de fase en fase, para llegar incluso a una fase 5, que de hecho muchas jurisdicciones estuvieron en fase 5, y esperemos que otras también vayan progresando en esto. Es decir, se trabajó en tratamientos, en normas. Usted recuerde cuando antes uno pedía una PCR al alta, ahora sabemos que no es necesario, que a los 10 días esa persona no contagia. Hubo mucho trabajo en normativas y en acompañar, sobre todo al Ministerio de Salud de la Nación y, por supuesto, a los ministerios provinciales, si se lo requería o si era necesario. Pero fue fundamentalmente el prepararnos y a colaborar en toda esta preparación. Por supuesto, luego serán gobernadores, jefes de gobierno, cada uno en el rol que le compete en tomar las decisiones. Ahora, sin duda, ¿no? Esto alguna vez lo conversamos con usted, mis críticas son dos, fundamentalmente a la decisión política. Creo que falló por parte del gobierno no decirle a la gente la verdad en cuanto a que esto iba a ser largo. Lo digo porque usted acá lo dijo, fue allá en abril, dijo, esto lleva meses. Digamos, creo que si el gobierno hubiera planificado esto, sería distinto porque se hubieran planificado colateralidades. Y se ve claramente, doctor Gentile, que en las provincias la preparación de camas ha sido insuficiente. Fíjese usted que con aparición de casos, hay lugares donde tienen 8 camas, 10 camas, 12 camas, se satura todo rápidamente y esto es un problema, ¿no? Bueno, lo más importante de todo esto fue prepararnos para preparar ese sistema de salud. Y usted lo dice muy bien. En un determinado momento, bueno, era la zona metropolitana, pero todos sabemos que es un virus pandémico, que no se va a detener por un límite provincial. También aprovecho un poco a decir que el hecho de tener una PCR negativa para pasar de un lugar a otro da una falsa sensación de seguridad, porque esa persona puede estar o en periodo de incubación y todavía no podemos detectar que sea positiva, o bien está en una situación tal que luego entra a una jurisdicción y a lo mejor luego va a ser 3 o 4 días positiva. Es decir, una PCR para poder atravesar un límite, un lugar, de un lugar a otro, no es una política en sí misma válida. Claro. Lo más importante es pesquisar, tener un buen programa de atención primaria y preparar, por supuesto,
todo lo que es la internación de casos moderados y graves, que de hecho está, pero un fuerte sistema de vigilancia epidemiológica para detectar con mucha rapidez los casos leves. Dos preguntas finales, doctora. Su opinión con respecto al tema de las clases al aire libre. Bueno, mi opinión personal es que si uno lo hace, todo lo que es al aire libre disminuye el riesgo. Si uno lo hace con protocolo, en grupos pequeños, adecuadamente cuidados, no es una actividad de alto riesgo. Yo quiero marcar una cosa importante. Sí. Los chicos han vivido una situación de mucha carga emocional. Esto lo charlamos, Nelson, muchas veces. Sí, usted es pediatra. Nosotros llegamos mucho por las salidas saludables de los chicos, en un momento que había mucha dificultad para poder hacerlo. UNICEF también trabajó mucho en esta situación. Estamos preocupados porque no es solamente el contenido educativo en sí, que no es un dato menor, pero también todo lo que es emocional, el control pediátrico, la vacunación. Es muy importante que esto se pueda revertir. De hecho, si nosotros armamos protocolos que a lo mejor no van a conseguir los contenidos académicos de todo un año, pero sí van a permitir bajar la carga emocional de los chicos, empezar nuevamente a conectarse y esperar otro año que sí, será el año que viene académicamente más fuerte y serán los expertos los que tendrán que decir en educación cómo deberán ser esos contenidos. Pero ahora lo importante es recuperar y poder dar contención al grupo pediátrico, que es un grupo que precisamente quizás porque no hizo desde el primer momento y no lo está haciendo formas tan graves o está ocupando camas de terapia con la magnitud de los adultos, evidentemente no se le ha dado la importancia. Doctora Gentile, como siempre, importante escucharla. Muchísimas gracias por esta su presencia en El Corresponsal. Gracias, muchas gracias, Nelson. Buenas noches.